El monstruo de Vietnam. Lo que están a punto de escuchar se trata de uno de los pocos relatos que existen sobre las cosas anormales que ocurrieron durante los más de 10 años que Estados Unidos estuvo en conflicto con Vietnam. El testimonio fue proporcionado por un veterano que se unió al ejército de Estados Unidos cuando todavía era menor de edad según las leyes estadounidenses. Como muchas personas sabrán, la gran mayoría de los hombres que han servido en la guerra regresan solo para después sufrir los estragos que les ocasiona el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, las insoportables pesadillas. Por lo tanto, no descartamos que algunos de los detalles que serán narrados en la historia hayan sido influenciados o alterados debido al trauma al que fue expuesto el hombre que nos comparte sus anécdotas. Pero tampoco descartamos la veracidad de la historia, porque existen otros registros de veteranos hablando de lo mismo, que, aunque son pocos, son considerados auténticos por muchos expertos. Sin más, los dejamos con el relato. Soy un veterano de guerra. Voy a cumplir 74 años. Soy mexicano por nacimiento, pero tengo la nacionalidad estadounidense. En la segunda mitad de la década de los 70 crucé de forma ilegal a Estados Unidos. Para ese momento, la intervención del ejército estadounidense en el conflicto armado entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. No soy historiador, pero hasta donde yo sabía, por la poca información que llegaba hasta el barrio donde vivía, en el 64, Vietnam del Norte y Estados Unidos habían tenido un enfrentamiento entre barcos de los dos que se encontraban en China. Y debido a eso, ya que Vietnam del Norte era comunista, el ejército estadounidense entró al conflicto. De las primeras cosas que hizo fue enviar aviones con cientos de misiles. Después, los marines fueron enviados a enfrentar al Vietcong, que era un grupo paramilitar comunista extendido por Vietnam del Sur. A eso le siguió el agente naranja como parte de las armas químicas para diezmar a la población de Vietnam del Norte. El gobierno implementó un método curioso para enviar gente a Vietnam. Se asignaron números aleatorios a cada día de cada mes. Si tu día de nacimiento era menor a 195, tenías que irte a la guerra. Las cosas allá en la guerra se estaban complicando y empezó una fuerte campaña de reclutamiento de gente de habla hispana. Se estaba ofreciendo la ciudadanía estadounidense a cambio de enlistarse para ir a la guerra. Desconozco las cifras oficiales, pero la realidad es que éramos muchísimos. No sé si cientos de miles, pero sí decenas de miles. Por desgracia, hubo muchos que fueron deportados al regresar. No sé por qué, pero yo corrí con mucha suerte. Recibimos un entrenamiento rápido de lo mínimo que debíamos saber para ir a la guerra. Con rápido no me refiero a unos pocos días, pero tampoco recibimos un entrenamiento completo. El territorio vietnamita era el infierno. Yo aún no tenía los 20 cuando estuve en la guerra, y la gran mayoría eran de mi edad o más jóvenes incluso. Vi cosas terribles e inhumanas. Un ejemplo pudiera ser un escuadrón que estaba formado por supuestos soldados. Digo supuestos porque en ese escuadrón solo había discapacitados mentales. Todos murieron. Fue un desastre. Ya estando en el campo de batalla, en la costa de Ninh Thuan, éramos un regimiento como de 1200 hombres. Ahí nos dividimos en dos batallones. Un batallón avanzaría al suroeste, rumbo a Saigón, y el batallón donde estaba yo avanzaríamos río arriba, siguiendo el río Kai Pan Rang. Nos desplazamos para llegar a un templo budista que servía como base. Estando ahí, el teniente coronel nos informó que nos dividiríamos en 3 compañías. Una se quedaría allí en la base, otra se desplazaría al norte a apoyar a un grupo que necesitaba refuerzos, y la compañía donde me tocó a mí nos desplazaríamos hacia Dak Non, que estaba a 250 kilómetros. Nuestro objetivo era ir neutralizando guerrillas mientras avanzábamos. La idea era capturar prisioneros en el camino y obligarlos a hablar para que nos dieran la ubicación de la ruta que utilizaban los de Vietnam del Norte para suministrar de recursos a las guerrillas del Vietcong, porque los comunistas de Vietnam del Norte utilizaban rutas que iban desde Laos hasta Camboya para mantener a las guerrillas.
y una de esas rutas de entrada de recursos estaba precisamente en Dak Nong, que colindaba con Camboya. Yo había hecho amistad con un compañero que se llamaba Aiden. Yo entendía y hablaba poco inglés, y él igual, pero con el español, así que podíamos entendernos. Nuestras pláticas eran raras, porque cuando yo no sabía cómo se decía algo en inglés, se lo decía en español, y casi siempre me entendía. Él había sido uno de los muchos jóvenes que habían sido reclutados a la fuerza. Él estaba estudiando en la universidad. Ya habíamos caminado 20 kilómetros cuando nos quisieron emboscar. Logramos salir ilesos. En ese pequeño enfrentamiento que duró 30 segundos, tanto Aiden como yo matamos por primera vez. A mí no me afectó tanto, pero Aiden era muy religioso. No se lo tomó muy bien. Hubo un sobreviviente. Lo interrogaron. Yo no podía entenderlo, pero solo escuchaba que repetía Cuicú. En el templo budista se nos había unido un vietnamita que nos iba ayudando como traductor. Cuando se le preguntó qué estaba diciendo el prisionero, el traductor nos explicó que el prisionero se estaba burlando porque decía que si seguíamos avanzando, nos íbamos a encontrar con un antiguo espíritu maligno llamado Cuicú, que como tal no tenía una traducción, pero que lo podíamos interpretar como una bruja bestia. El traductor nos dijo que se trataba de una leyenda muy antigua y que en realidad no era muy conocida. Como el prisionero no nos dio información útil, tuvimos que eliminarlo. Nos movimos otros 20 kilómetros y nos detuvimos porque ya se estaba acercando la noche. Aseguramos el perímetro, revisamos que no hubiera trampas y asignamos los turnos para dormir. Cuando llegó mi turno de hacer guardia junto con otros elementos, empezamos a escuchar que había movimiento. Algo se estaba acercando muy rápido. El sonido venía del norte, así que apuntamos en esa dirección. Se oyeron disparos. Todo mundo despertó y nos preparamos para repeler el ataque. Estábamos a nada de abrir fuego cuando nos dimos cuenta de que eran soldados de los nuestros. En cuanto llegaron con nosotros, nos dimos cuenta de que estaban muy agitados. Algo los venía persiguiendo. Todos mantuvimos nuestra posición, pero nada ocurrió. Nos calmamos y preguntamos qué había ocurrido. Ellos iban rumbo a la frontera con Laos, también buscando una ruta usada por Vietnam del Norte. Montaron un campamento para pasar la noche. Lo hicieron a las orillas de un río que estaba 1 kilómetro hacia el norte. De pronto, una criatura llegó a atacarlos. No habían tenido mucho tiempo para ver a la criatura porque, antes de que pudieran hacer algo, mató a 5 de los suyos. Le dispararon, pero no le hicieron ningún daño. Decidieron huir. Aún así, como la criatura los había perseguido, algunos habían podido ver un poco a la criatura. Dijeron que tenía una cresta en la parte superior de la cabeza. Otro soldado de ese grupo mencionó que, más que una cresta, parecía una especie de penacho. No se ponían de acuerdo en la estatura. Unos decían que medía 6 pies de alto, otros decían que medía 10 pies, que viene siendo de 2 a 3 metros. Nuestro capitán se alejó del grupo junto con el sargento de ellos para platicar. Por cierto, nuestro capitán se llamaba Carson y el sargento de ellos se llamaba Bryson. Mientras tanto, todos nos quedamos en alerta. El capitán y el sargento volvieron, nos dijeron que todos juntos nos desplazaríamos 4 kilómetros hacia el noroeste hasta llegar a una zona donde el sargento y sus hombres podrían cruzar el río caminando. De ahí, nosotros seguiríamos nuestra ruta. Teníamos que movernos un poco a prisa porque los disparos habían revelado nuestra posición, y mientras más rápido nos desplazáramos, era menos probable que pudieran emboscarnos. Después de avanzar 3 kilómetros, empezamos a escuchar un ruido que no era posible que oyéramos ahí. Era como un ladrido apagado o un gruñido como de lobo. En Vietnam no hay lobos. Hay primates, grandes felinos, elefantes, rinocerontes, reptiles y todo tipo de ganado, pero lobos no. El sargento comentó que ese había sido el ruido que habían escuchado antes de ser atacados en la orilla del río. Ese sonido canino se estaba acercando. Nosotros empezamos a correr hacia un campo abierto que se miraba a la distancia. Se oyeron pisadas. La criatura nos estaba alcanzando.
No podíamos disparar porque nos habríamos desplazado en vano. Lo que hicimos fue correr más rápido. Cuando estábamos llegando a campo abierto, oímos que alguien gritó. Tal vez fue por el miedo, pero nadie volteó ni se detuvo hasta que llegamos al campo abierto. Estando ahí, volteamos a vernos y nos dimos cuenta que faltaba uno de nosotros. El sargento mandó a sus hombres a buscar. 4 de nosotros también fueron. Aquellos han sido algunos de los minutos más tensos de mi vida. Regresaron con el arma de Brandon y una mano arrancada. El resto del cuerpo no estaba. Lo de la criatura no era para tomarlo a la ligera. No había nada que pudiéramos hacer. Simplemente continuamos hasta llegar al lugar donde el general y su gente cruzaron el río. Nos despedimos y continuamos nuestra ruta. Tras correr 1,5 kilómetros, nos detuvimos unos minutos. El capitán nos dijo que teníamos que atravesar 16 kilómetros de densa selva en un terreno bastante accidentado. Por lo tanto, nuestro avanzar sería lento. Aún así, si no se nos presentaba ninguna situación particular, como una serie de trampas o una emboscada, deberíamos lograr cruzar ese tramo de selva mucho antes de la puesta de sol. Empezamos a movernos. Habíamos avanzado unos 5 kilómetros cuando encontramos a una mujer muerta. La había matado una de las trampas que había repartidas a lo largo de todo el terreno, pero había detalles que eran raros. Había un líquido verdoso y pegajoso esparcido en el área. El color de piel de la mujer era muy cenizo, casi gris, pero eso no era lo único raro. La espalda la tenía como escamosa. No sé, a lo mejor la mujer tenía una enfermedad en la piel, por eso el color y la textura. En sus brazos tenía unas marcas extrañas. Su boca estaba como dislocada. Eso no era por la trampa. Le faltaba un ojo y una de sus piernas estaba girada. Para hacerlo todavía más enigmático, a unos cuantos metros encontramos unas huellas. Parecían huellas de personas, pero con 2 importantes diferencias. La primera era que su tamaño era considerablemente mayor y que en lugar de dedos tenía garras. Dejamos aquella extraña escena atrás y continuamos caminando. No tardamos en llegar a una zona pantanosa. Intentamos rodear, pero resultó que toda la orilla del pantano estaba repleta de trampas, lo que significaba que también debería haber guerrillas. No nos quedaba de otra más que cruzar los 300 metros de pantano. Hicimos 2 filas, levantamos las armas y nos metimos al pantano. En ese momento, a punto de salir del pantano, nos emboscaron. Perdimos más de 40 compañeros. Salimos de la selva y unos minutos después llegamos a un área civil. Todavía faltaba para que terminara el día, pero el capitán estaba consciente de que la estábamos pasando mal. Nos informó que nos quedaríamos ahí hasta el día siguiente. Llegó la noche. Entró la madrugada y, con eso, los turnos rotativos para dormir y hacer guardia. En el techo de un establo de ganado bovino estaban 2 elementos con binoculares. Mi turno acababa de terminar y apenas me estaba yendo a dormir cuando uno de los que estaban arriba del establo me habló para que fuera a ver algo. Me dio los binoculares y me dijo que apuntara a la selva. Cuando miré hacia allá, vi una criatura con alas, pero que usaba las alas como si fueran sus patas delanteras. Estaba caminando a 4 patas, pero usando sus alas. Por la distancia no alcanzaba a distinguir muchos detalles. Lo que sí pude ver es que tenía pico, como un pájaro. Fui a avisarle al capitán. En eso oímos un grito. El capitán dio la orden de que nos escondiéramos y remarcó que nadie debía gastar ni una bala para no revelar nuestra ubicación. Tuvimos que meternos a las casas de los civiles. Nadie se acercó a las ventanas. No dormimos el resto de la madrugada. En cuanto salió el sol, recogimos nuestras cosas y continuamos nuestro camino. Queríamos marcar toda la distancia posible entre nosotros y aquel pueblo. Avanzamos varios kilómetros sin detenernos. En el trayecto repelimos un ataque. Algunos compañeros resultaron heridos, pero nada que les impidiera seguir caminando. Interrogamos a unos pocos testigos.
Los que se encargaron de interrogarlos fueron muy duros. Siendo honesto, esos fueron los interrogatorios más crueles que me ha tocado ver, pero al menos dieron fruto. Proporcionaron información al traductor sobre dónde estaba la ruta que utilizaban los de Vietnam del Norte. Después, el capitán reportó la información por radio, y con las señas que dieron los interrogados, se pudo establecer un posible punto con un margen de error de 8 kilómetros, lo cual no era mucho. Con esos resultados, a pesar de todas las bajas tan lamentables, la misión iba bien. Mientras cenábamos, le pedimos al traductor que nos hablara más acerca de esa criatura. Queríamos saber si era la bruja bestia la que vimos cuando estábamos en el pueblo. Lo primero que nos aclaró el traductor es que no sabía si se trataba del mismo ser, porque la leyenda era muy antigua. Se creía de su existencia porque los relatos habían pasado de generación en generación. También nos aclaró que la leyenda de la bruja bestia era anterior a la llegada del budismo a tierras vietnamitas. El budismo había llegado en el siglo II y la leyenda tenía casi 3000 años, y no se lleva un registro escrito de la leyenda porque se consideraba de mal augurio, porque en la escritura anterior el nombre de ese espíritu tenía 13 letras y la gente le tenía mucho miedo a ese número. Una pregunta que surgió de forma natural era el por qué esa criatura nos podría estar siguiendo. El traductor nos explicó que en Vietnam del Norte había una especie de consagración de chamanes oscuros, y los chamanes más poderosos tenían la habilidad de poder invocar a los espíritus antiguos. La teoría de él era que esos chamanes oscuros hubieran invocado varios de esos espíritus para que protegieran a los del Viet Cong. Una suposición un tanto extraña, estoy consciente de eso, pero aquella criatura no era normal ni natural, y tampoco coherente. Esa noche no ocurrió nada durante mi guardia, pero por la mañana el capitán nos informó que una unidad que se encontraba a 12 kilómetros al norte de nuestra posición se había comunicado por radio para informar que estaban siendo atacados por 2 luces verdes. Dieron su posición, pero antes de dar más detalles se oyeron gritos y se cortó la comunicación. El capitán dedujo que todos habían muerto. Eso de las luces verdes ya era demasiado. Yo me hacía una pregunta: ¿cuántas criaturas extrañas había sueltas a lo largo de la selva de Vietnam? Eso de las luces verdes ya era demasiado. De estar tanto tiempo en la selva, con tantos ruidos alrededor y por la noche, me estaba surtiendo efecto, pues cada día mi temor a la selva y a la oscuridad era más fuerte. Al caer la noche, llegamos a una zona civil. Ahí nos enteramos que posiblemente 5 kilómetros al oeste se estaba escondiendo un grupo de la Viet Cong. El capitán designó un escuadrón y un cabo para que fueran a verificar la información. Regresaron con la información de que había una considerable presencia enemiga. Nosotros los superábamos en número, pero si los enfrentábamos tendríamos más de una baja. El capitán informó por radio, dio la ubicación y solicitó que lanzaran napalm. A los 40 minutos llegó un Republic F-105 Thundershift a soltar napalm y quemar a los enemigos. Al día siguiente tuvimos que atravesar una zona montañosa. Ahí nos cayó la noche, pero queríamos salir de la montaña antes de tomar un descanso. Sin embargo, en el último tramo de la montaña, vimos en el cielo unas luces verdes que encendían y se apagaban. Antes de que pudiéramos siquiera preguntarnos qué era, las luces aterrizaron delante de nosotros. Al momento de luzar con las linternas, nos dimos cuenta que era la criatura voladora. Cada una de sus alas medía 2 metros de largo. La silueta de su torso simulaba el cuerpo de una mujer, y solamente tenía un ojo. La criatura se abalanzó sobre nosotros y no nos quedó otra opción más que disparar, pero las balas no le hacían nada. Era muy veloz y muy fuerte. Con una embestida dejaba fuera de combate a cualquiera de nosotros. Nos tumbaba con mucha facilidad, era como estar peleando contra un oso. Entre la lluvia de balas extendió sus alas y se fue sobre Aiden, pero como se pudo agachar,
La criatura pasó volando a escasos centímetros por encima de él. No sabría qué tan alto voló la criatura. El capitán ordenó la retirada y empezamos a correr. De pronto, el monstruo bajó volando. Quiso llevarse a mi amigo, pero él intentó salvarse. La criatura no lo agarró de los hombros, pero sí de la cabeza. Y debido a la fuerza del monstruo y a que se movía muy rápido, solamente se llevó la cabeza de mi amigo. Cuando salimos de la zona montañosa, ya éramos menos de 70 hombres. El monstruo nos siguió más allá de la montaña. Esperamos unos minutos a que se fuera del todo. Entonces fuimos a buscar sobrevivientes. Encontramos a 8 vivos, pero muy mal heridos. No estábamos muy lejos de un área civil, poco más de 6 kilómetros. Lo que hicimos fue cargar a los heridos y nos fuimos a donde estaban los civiles. Estando ahí, el capitán se comunicó para informar de nuestra situación. Necesitábamos ayuda. Los médicos que llevábamos estaban tratando de salvar a los heridos, pero hacía falta que los llevaran a un lugar adecuado. El capitán nos reunió y nos dijo que estaba cansado y quería terminar la misión ya. Dijo que nos dividiríamos en 2. Unos se iban a quedar a esperar a que llegaran a ayudar a los heridos, y los demás íbamos a continuar. No íbamos a dormir esa noche, seguiríamos avanzando. Solo iríamos 30. Ya no quería perder más hombres. Los que nos quedáramos seríamos enviados a otra parte a seguir con la guerra. Yo fui de los primeros en apuntarme, el único latino de hecho. El capitán me miró extraño y me preguntó por qué quería ir. Si me reasignaban, de seguro sería otro frente menos peligroso. Le respondí que también yo quería terminar con la misión. El capitán era un poco racista, pero creo que con esa decisión me gané su respeto, porque me dijo que me ascendía a cabo por mi determinación. Llevamos al traductor, a un médico, y nos fuimos. La verdad, íbamos algo desanimados. Al caer la noche, mientras estábamos buscando un lugar para descansar, ya íbamos relajados e incluso jugando, distraídos, y alguien pisó una trampa explosiva. Debido a la explosión, varios compañeros fueron aventados a diferentes direcciones. Algunos cayeron en más trampas explosivas. Aquello se volvió un desastre. Yo entré en pánico y caí en una trampa de estacas que me perforaron una pierna. Estando tirado en el suelo clavado en las estacas, pude ver al traductor convertirse en un montón de polvo y sangre. Solo los que iban delante con el capitán se salvaron de las explosiones. Yo debía haber estado ahí con él, pero iba más atrás por venir tonteando con el resto. De los que nos quedamos atrapados en las explosiones, no todos murieron. Algunos solo salieron volando para caer en un lugar seguro. Yo quedé atrapado en estacas. De los que quedamos atrapados en las explosiones, no todos murieron. Todo ese ruido reveló nuestra ubicación, y pronto llegaron los enemigos disparando a todo lo que se movía. De pie, junto al capitán, iban menos de 10 hombres. Los demás estábamos en el suelo. Yo creí que iba a morir, porque ni siquiera podía alcanzar mi arma. Me era imposible liberarme de las estacas porque no podía apoyar mi brazo para impulsarme. Un compañero me acercó el arma y me sacó de la trampa, y pudimos repeler el ataque. Aparte de mí, solo sobrevivieron 7 soldados. Los otros 23 hombres, incluyendo al capitán y al médico, murieron. Pudimos dar aviso de nuestra posición y situación. Gracias a Dios nos informaron que irían por nosotros, que resistiéramos la noche y en la mañana seríamos extraídos. Aquella noche se me hizo eterna. En la mañana llegaron por nosotros. Nos trasladaron en helicóptero a Binh Phuoc, a una base provisional que estaba cerca de un puente que cruzaba el río Saigón, a menos de 200 kilómetros de nuestra posición. Nos trasladaron hasta allá para que, en cuanto nos recuperáramos un poco, pudiéramos ayudar en la avanzada que se iba a hacer sobre una ruta que conectaba a Vietnam del Norte con Vietnam del Sur a través de Camboya. Llegando a la base, uno de los compañeros que había sido mordido por el monstruo se empezó a poner muy malo. Primero le dio mucha fiebre,
Después apareció la tos, bastante vómito. Cuando habían pasado apenas 2 horas de que le dio la fiebre, empezó a gritar porque le dolía todo el cuerpo. Hubo un momento que se puso muy agresivo y después murió de un paro cardíaco. Yo ya no pude volver al combate. Las estacas de bambú me habían atravesado la pierna en lugares que no daban paso a una pronta recuperación. Por eso fui uno de los muchos candidatos para volver a Estados Unidos como parte de la retirada de tropas que se estaba llevando a cabo debido a que estábamos perdiendo la guerra por mucha diferencia. Estando de vuelta en los Estados Unidos, permanecí en una base durante un tiempo, pero cuando los doctores militares llegaron a la conclusión de que ya no había forma en que yo pudiera seguir sirviendo como militar, me retiraron como veterano de guerra. Se me otorgaron los papeles por los cuales yo me había enlistado, y a pesar de que sí me costó un poco seguir trabajando, al final se pudo, y de ahí hice mi vida sin nunca más volver a querer saber de la guerra. No sabría decirles qué fue aquello que nos estuvo acechando. Pudo haber sido cualquier cosa, desde un animal desconocido casi extinto, hasta la bruja demonio de las antiguas leyendas. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.